Querido hermano en el sacerdocio, venerable comunidad de carmelitas descalzas, carísimos hermanos en el corazón de Jesús de Teresa. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solamente que a veces es un poco difícil ver a Jesús. O mejor dicho, limpiar los ojos de nuestra alma, como gustaba de decir la santa, para descubrir a Jesús. En cada acontecimiento grande o pequeño, detrás de cada esquina de nuestra vida. Y si bien lo miramos, todo es un dardo. El dardo aparece por todas partes. El dardo nos sorprende, nos inquieta unas veces, nos sosiega otras, nos alerta siempre, nos pone en tensión de amor, si es que nosotros previamente estamos en receptividad de fe. El dardo es luz en medio de la oscuridad. El dardo es suavidad, es brisa, es refresco en medio del bochorno. Porque la fuente del dardo es el corazón de Jesús. Estamos muy acostumbrados a mirar el corazón de Cristo como objetivo de las saetas, en la mayoría de los casos del desamor, en los menos del amor del hombre. Corazón de Jesús saturado de oprobios, rodeado de espinas, traspasado por la lanza, coronado por la cruz. Ese es el corazón diana de los dardos del pecado. Corazón de Jesús abrasado en llamas de su propio amor, pero también en pequeñas llamitas del amor de los hombres. Vulnerasti cor meum, amica mía, esponsa, has herido mi corazón, mi amiga, mi esposa, dice Jesús en el Cantar de los Cantares, y esto han hecho los santos. Disparar como ballesteros del amor los dardos de su cariño, de su delicadeza, de su reparación al corazón de Jesús. Pero es que del corazón de Jesús, fuente de toda consolación, templo santo de Dios, casa de Dios y puerta del cielo, salen también constantemente dardos al corazón de los hombres. Esos dardos, los teólogos, con esos vocablos un poco difíciles que han ido inventando en el transcurso de los siglos, los han llamado gracias actuales. Esto es, que aparte de la gracia santificante habitual que mora en el alma que vive la amistad con Dios, el Señor la sorprende constantemente con caricias de amor a través de personas, de lecturas, de sucesos prósperos o solo al parecer adversos, etc. Y está siempre el alma que sabe verlos y acogerlos recibiendo dardos. No vemos ángeles, ni grandes ni pequeños, ni muy encendidos ni menos subidos. Ni sabríamos catalogarlos porque la propia Teresa se perdía en el coro de los querubines o de los serafines. Ni tampoco vemos que el dardo brille porque sea de oro, ni que en la punta de él traiga prendida una llamarada de fuego, pero sí sentimos, aunque a un nivel infinitamente inferior que como lo sintió Teresa, pobres de nosotros, pecadores, pero de alguna manera que el dardo se nos mete en las entrañas y al mismo tiempo que nos hiere,
nos purifica, nos renueva, nos enciende en ansias de ser mejor, nos hace buscar regiones superiores y volar más arriba, y el dardo nos endiosa. Nos divinizaría mucho más si nosotros estuviésemos más abiertos a la acción del Espíritu Santo. Pero ya puede hacer el dardo algo en medio de nuestra pobreza. ¿Por qué? Porque ha salido de la hoguera de amor del corazón de Jesús. Y el dardo viene encendido ya. Por frío que yo esté, me pega fuego. Del corazón de Jesús no cesan de salir dardos, sino que el mundo hoy renuncia a ser una diana y como que es refractario al amor. Pareciera que el mundo de hoy solo abre de par en par sus puertas al egoísmo, a la codicia, a la sensualidad, a todo ese triste cortejo que traen consigo los 7 pecados capitales. Todos ellos tienen un solo contrario, aunque en el catecismo nos enseñaban 7 contrarios por cada uno de los pecados, 7 virtudes contrarias. Pero en realidad se reducen a una, el amor. Porque el amor cubre la multitud de los pecados. Como en Teresa, todo era ansia de amar, y en amor toda encendida, tornarse de nuevo a amar, como ella dejó escrito, pues el amor encontró las puertas abiertas de par en par, y la inundó incendiándola. Yo quisiera que nos fijásemos brevemente hoy en una saeta salida del corazón de Jesús, que tocó fuertemente el corazón de Teresa y que debe tocar el nuestro también, si somos hijos fieles de la Iglesia, como ella vivió y murió siéndolo. Una saeta muy especial. Del costado de Cristo abierto en la cruz brotaron con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia. ¡Qué 7 dardos que se han ido clavando progresivamente en nuestra alma, algunos de los cuales imprimiendo en ella un carácter que no se borra ya nunca más! El primer dardo fue el bautismo, y con él vinieron las virtudes teologales y las cardinales y los dones del Espíritu Santo, y en germen todas las otras gracias, la de la particular vocación de cada uno, que después con la correspondencia al Espíritu Santo cada alma va desarrollando. El bautismo es el primero de los dardos, en el orden de precedencia, explica Santo Tomás, porque sin él no puede venir detrás ningún otro, pero en el orden de excelencia, el más subido, el más abrasado, el más dorado de todos los dardos es la Eucaristía. Este se clavó, y de qué manera, en el corazón de la Santa Madre. Todas las mercedes místicas principales las recibía Teresa después de haber comulgado o asistiendo a la celebración de la Santa Misa. Y junto a este dardo hay otro sacramento que no podemos separar de él, porque no puede existir este sin aquel o aquel sin este. Y ya adivináis todos que me refiero al sacerdocio. La Eucaristía hace la Iglesia, nos dejó dicho el inolvidable Juan Pablo II. Y podríamos parafrasear, la Eucaristía hace el sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote sin celebrar la Eucaristía? ¿Qué sentido tiene su vida? Pero es que también, y este es el misterio que debe hacernos temblar, el sacerdote confecciona la Eucaristía. De manera que no hay Eucaristía sin sacerdocio.
el Papa Benedicto XVI, este regalo impresionante que Dios nuestro Señor ha hecho a la Iglesia en estos tiempos tan difíciles, se ha sentido movido. Yo estoy persuadido de que ha sido una como inspiración particular del Espíritu Santo a proclamar en la Iglesia, parece que por primera vez en la historia, un año sacerdotal, un año dedicado al sacerdocio. Y esto es muy sintomático. ¿Por qué ahora un año sacerdotal? Seguramente el 150 aniversario de la muerte del santo cura de Ars haya sido solamente un hermoso pretexto, y un motivo más profundo puede que sea, y duele solo tener que reconocerlo, el gran déficit de santidad sacerdotal que se vive hoy en la Iglesia de Dios. El Papa quisiera como dar una sacudida a las conciencias, de manera que, valorando lo que supone este dardo abrasado de amor salido del corazón de Jesús, veneremos, o en su caso vivamos, más profunda y consciente y activamente el sacerdocio católico. Por eso hoy me preguntaba yo, ¿qué nos diría Teresa si tuviera que hablarnos en la hora presente de este dato? ¿Qué nos diría a los sacerdotes en primer lugar, a sus hijas y en ellas a todas las religiosas en segundo y a los seglares en tercer lugar? Y cuando meditaba estas cosas me venían como en torrentera invitaciones constantes que con cariñosa persuasión maternal ella va desgranando a lo largo de sus escritos con la donosura que para hacerlo solo en el mundo ha tenido Teresa de Jesús. Mire que le mira. No os pido más de que le miréis. Esto nos diría seguramente a los sacerdotes, que hoy tenemos el peligro de que nos distraigan tantas cosas del mundo, que es, si cabe, más que nunca, enemigo del alma. Si estáis triste, miradle a la columna. Si estáis alegre, miradle resucitado. Os encontraréis con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidaréis vuestros dolores por darle consuelo a Él, a este Cristo que quedó desierto de toda consolación, y tú, sacerdote, que te encuentras solo, que te quejas de la incomprensión, gózate de vivir solo con Él solo, que sea Jesús tu tesoro, tu heredad, tu gozo, la dicha de tu vida entera. Y después se volvería a sus descalzas y no haría más que, sonriendo, alargarles el librito del camino de perfección y abrírselo por los primeros capítulos, haciéndolas retrotraerse a aquellas tardes apacibles en que, robando tiempo a sus quehaceres, aquí en Ávila, en el conventico de San José, ella se dedicaba a escribirlo. Y roto su corazón de pena por los males de la Iglesia, entonces como hoy, vilipendiada, ultrajada, dividida, atacada, dice a sus monjas que cuando vuestras oraciones y deseos y lágrimas y disciplinas no se emplearen por los que son predicadores de la Iglesia y letrados y predicadores que la defienden, sabéis que no hacéis ni cumplís el fin, para que aquí os juntó el Señor, porque Él quiso que, estando encerradas, peleéis por Él, y que en estos castillitos de Dios sostengáis invisible pero eficazmente a los que fuera
luchan por sus intereses, que son las almas. Y esto lo sigue diciendo hoy Teresa, y al repetirlo vuelve a enviar el dardo a las carmelitas descalzas y a todas las religiosas que, porque lo son de veras, sienten en sí como un deber ineludible la maternidad espiritual sobre los sacerdotes. Una hermosa misión que últimamente desde Roma se está urgiendo a todas las esposas de Cristo, que sean madres de los sacerdotes. Vine al Carmelo, escribía la jovencísima Teresita, porque lo había aprendido de Teresa la Grande, a salvar almas y sobre todo a rogar por los sacerdotes. Había peregrinado con su santo papá hoy en los altares, como su madre, pocos meses antes de entrar en el Carmelo a Roma. Roma, donde se junta todo el bien y todo el mal. Y en esa Roma, durante el trayecto, había tenido que convivir con muchos sacerdotes. Hasta entonces, escribe con su ingenuidad candorosa, sus almas me habían parecido puras como el cristal. Cuando tuve que compartir con aquellos reverendos largas jornadas, comprendí que tenían tantas debilidades como nosotros, los demás, y seguramente Teresa de Lisieux es muy benévola cuando escribe estas líneas. Hoy las religiosas, como todos los demás, tenéis que comprobar y tocar con la mano debilidades numerosas y muy tristes, y conocer por otros medios, ojalá nunca sucedieran, cosas aún peores de sacerdotes de la Iglesia. Frente a eso, nunca el desánimo y menos la crítica o los lamentos estériles. Frente a eso, la oración y la penitencia. Y esto es lo mismo que diría Teresa de Jesús a los seglares. Al fin, exclamó ella en Alba de Tormes, muero hija de la Iglesia. Ese fue todo su tesoro, y ese ha de ser el vuestro, queridos hermanos. En un mundo zarandeado por todo viento de doctrina, en un mundo en el que el único que grita la caridad en la verdad, caritas in veritate, es el Padre Santo de Roma, a nosotros debe llenarnos de un orgullo santo y llevarlo en la frente como una estrella refulgente, sin alardes de ningún género, pero como un testimonio contundente, el hecho de ser hijos de la Iglesia. Y el que es de veras hijo de la Iglesia, automáticamente vive una veneración especial por el sacerdocio, que no es distancia, falta de confianza, pero sí es una especie de temblor ante el hecho de que ese hombre, de barro y pecador como yo, pueda consagrar la Eucaristía y perdonarme mis pecados e indicarme el camino del cielo. Y esto es lo que nos dice Teresa: venerad al sacerdocio y ayudad a los sacerdotes. ¿Cuántos casos hay de sacerdotes que enderezan su camino, que se regeneran, que se levantan o que incluso emprenden una búsqueda seria de la santidad gracias a la ayuda de los seglares, de un matrimonio bueno, de un joven limpio, incluso de un niño inocente? Y esa persona ha sido un ángel que el Espíritu Santo puso en el camino de ese sacerdote, como mandándole un dardo pequeño dentro del dardo grande que fue el sacerdocio que un día le regaló. Teresa nos recuerda hoy estas verdades. Abrid cualquier página de sus escritos, todos desprenden chispas, y en todos encontraréis alguna exhortación que transportará vuestro espíritu y alimentará vuestra mente y vuestra alma a estas verdades que estamos considerando esta tarde. Porque Teresa amó mucho a los sacerdotes, sufrió mucho por los sacerdotes, en el doble sentido. Sufrió por ellos porque compadecía con ellos,
y sufrió por ellos, porque no pocos de ellos, y algunos jerarcas de muy arriba, la hicieron sufrir también. Pero de su boca de hija de la Iglesia no se escapó una queja ni un reproche, sino oraciones frecuentes y fervorosas. Ella por eso habla hoy a los sacerdotes, hoy a las religiosas, hoy a los seglares, pero habla también sobre todo y sin parar, desde el seno de la Trinidad bienaventurada, donde vive feliz para siempre, hoy a Dios nuestro Señor por los sacerdotes. Y mirando a cada uno con particular amor, como si solo tuviese que velar por él desde el cielo, dice a Jesús: Señor, bueno es este para nuestro amigo. Yo me figuro, y me hace mucho bien pensarlo, que desde el cielo Teresa, la abrasada por el dardo, queriendo abrazar también en amor de Jesucristo a cada sacerdote de la Iglesia, con un gesto cómplice, casi guiñando un ojo a su esposo Jesús, le dice: Señor, bueno es ese para nuestro amigo. Sería para nosotros una jaculatoria, si no en su literalidad, al menos en su sentido, muy provechosa para encomendar a los sacerdotes. En este año en que el Vicario de Cristo ha querido urgirnos a orar por esta intención, y en todos los años de nuestra vida. Yo no puedo terminar esta intervención, aun a costa de alargarme ya brevísimamente, pero ustedes serán los culpables por la mucha paciencia y silencio de que están haciendo gala, si no yo ya habría terminado antes. Pero no quiero terminar sin referirme a un gran sacerdote, del que yo, pobre de mí, aprendí, si es que sé algo, a ser sacerdote también, y del que la mayoría de las personas que están aquí han aprendido tanto a amar a Jesucristo, a ser hijos fieles de la Iglesia y a estrechar una amistad muy íntima con Teresa de Jesús y con sus hijas. Y todos adivinan que me estoy refiriendo a nuestro inolvidable don Marcelo, que a estas horas, hace hoy justamente 5 años, se fue a celebrar la transverberación con Teresa en las moradas eternas. Cuánto trabajó y luchó él por el sacerdocio en unos años en que todas las verdades de la fe se ponían en cuarentena. Cómo sostuvo él la antorcha de la verdad en una España convulsa y zarandeada por una oleada de mentira que todavía hoy no se ha detenido. ¿Y cuánto debe la Iglesia española a don Marcelo? Por eso yo hoy, y sé que todos ustedes se unen de muy buen grado, elevo fervientemente una oración al Señor por él. Piadosamente todos pensamos que está con él, pero de todas formas le encomendamos con sumo gusto en la Santa Misa. Y tú, oh Teresa de Jesús, Madre nuestra, que tanto velaste, tanto oraste y tanto sufriste por los sacerdotes de tu tiempo, ora y vela hoy por los sacerdotes del nuestro, de manera que surgiendo en la Iglesia, en nuestra Iglesia, una legión de sacerdotes santos, ellos renueven el mundo y apresuren en medio de las almas, por medio de la Virgen, el reinado del corazón de tu esposo, Jesucristo nuestro Señor. Así sea.